Esta es una nota registrada en la ciudad de Victoria, Entre Ríos, y esto es lo hermoso que tienen estos encuentros, ¿no? La presencia, a veces inesperada, a veces sí buscada, de gente linda, de gente que puede hacer un aporte para que nuestros amigos oyentes cada día vayan conociendo más la personalidad y las cosas que no se saben comúnmente de nuestros grandes músicos chamameceros. Y voy a tener la posibilidad de entrevistar y de conversar con él, con uno de los hijos del querido Mario Millán Medina, Andresito Millán Medina. ¿Qué tal, hermano? Un gusto encontrarte aquí en Victoria y tener la posibilidad de hacer esta nota. Bueno, gracias, Nélida. Para mí es mayor aún por todo este entorno, ¿no es cierto? Con el amigo Tosolini, en fin, la familia. Y bueno, un poco hablando un poco de alguna anécdota de Millán Medina. Esto se lo escuché una vuelta a mamá, y era que como papá, luego de su adolescencia, cuando le toca irse de Goya, se vino a hacer la terminal del secundario en la escuela La Delicia, acá en la provincia de Entre Ríos, y de ahí se va a Buenos Aires, pero ya abrirse paso con lo que en definitiva era su vocación, el camino de cantautor. Y así es que estuvo en Buenos Aires un buen tiempo, y sobre todo pasaron años que la familia en Goya no sabían nada de Millán Medina. Y bueno, así era que mamá, por otra parte, mi madre, que trabajaba con una tía, hermana de papá, en Goya, y que ya sabía de la existencia de Millán Medina, que hacía 10 años que no lo veían al hermano, según mi tía le contaba. Y bueno, y entonces mamá descubre en una revista, El alma que canta, le muestra, claro, mi madre era una muchachita de 15, 16 años, le muestra a tía, este es su hermano, una cosa así. Bueno, y así es que, el asombro, ¿no es cierto?, muy grato, y decía, entre otras cosas, este joven correntino, qué sé yo, que está triunfando en Buenos Aires, se apresta a hacer una gira, volviendo a su provincia, ¿sabes? Y lo va a hacer acompañado también con la famosa cantante, no sé cuánto, no me acuerdo, ¿no es cierto?, en este momento quién es. Y así es que, bueno, efectivamente, al tiempo aparece, y dice que apareció toda una pinta, con sombrero así, asado, ¿no es cierto?, de moda, ¿no es cierto?, muy de moda. La moda de ese momento, él muy joven, tendría 20 y pico de años, y bueno, y esto viene un poco al caso porque no sé qué tuvieron que ir a Yataí, al pueblito de Yataí. A mi gobernador Martínez actual. Claro, seguramente creo que tenían una actuación ahí, una cosa así. Pero, y en el medio había aparecido mamá, en la vida de papá. En ese momento Sí. Él viene y conoce en Goya. Y fue donde se enamoran a partir de ahí, digamos, ¿no es cierto?, de que cuando reaparece. Estuvo más de 10 años que la familia de mi padre no sabían nada de él. Mi padre era el menor de la familia. Y bueno, él prácticamente, mi abuela había fallecido cuando él tenía 10 años. Y bueno. Estoy hablando con Andrés Millán Medina. Sé que en muy pocos días se cumple un nuevo aniversario de la desaparición física de Mario Millán Medina, que si bien ha sido un grande, día a día va creciendo, a través del tiempo va creciendo su figura y el reconocimiento de la gente, de los intérpretes, y realmente para mí es un placer enorme poder conversar con uno de los hijos del querido e inolvidable Mario Millán Medina. Andresito, ¿tú no veías componer a tu papá? ¿En qué momentos componía tu papá? Bueno,
él en términos generales yo te diría que él era un inspirado constante, ¿no es cierto? Él era una suerte de desahogo para él el estar componiendo. Por supuesto, aparte lo hacía totalmente entregado, sobre todo, y bueno, es así de que cuando hacía esas composiciones que, bueno, con mucha chispa, así él era una cosa que era una sola alegría todo, y el que tenía al lado lo escuchaba esto acá y venía y contagiaba. Sí, ¿los corría por la casa ustedes para que escuchen cada vez que escribía algo o él guardaba en silencio su obra? ¿Cómo hacía? No, él hacía sus cosas y bueno, y por supuesto su personalidad hacía que fuera inevitable que uno se integrara, ¿no es cierto?, a convivir esos momentos. Así que, y con los muchachos, bueno, Arias te pudo haber contado. Sí. Arias era de una sola risotada lo que se escuchaba. Arias entraba ahí. Sí, Chango Arias es muy rico en recuerdos, en acontecimientos, y me habla permanentemente de la personalidad bien definida de tu papá, de don Mario Millán Medina, ¿no? No era que cualquiera se lo iba a llevar así nomás por delante también, ¿no? Ah, no, bueno, de eso también tenía sus anécdotas, y bueno, los muchachos como que le tocaron acompañar así, compartieron el camino, ¿no es cierto?, como el Chango. Bueno, él debe tener muchas anécdotas que muchas veces son graciosas, ¿no es cierto? Pero sí, él como buen criollo, él conservaba todo el sentimiento y la forma de... Andrés Millán Medina, estamos reporteando en el Club 25 de Mayo de la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos. El fondo que ustedes están escuchando, amigos, pertenece a la transmisión de una de las jineteadas más lindas de esta tarde. Se están seleccionando los jinetes que van a participar en Jesús María, de ahí la gran euforia. Pero nosotros seguimos con lo nuestro. Hay tanto por preguntarle a Andrés Millán Medina, porque no se ha escrito mucho del maestro, lamentablemente, pero felizmente quedan también estos retoños que sirven para que nosotros podamos nutrirnos, y sé que nuestros oyentes siempre tienen interés por saber algo más de Mario Millán Medina. Quiero decirte, Nélida, que el hecho de que estemos aquí dialogando, las cosas que dice Andrés, las cosas que decís vos de Mario, y hasta los detalles más insignificantes que hemos tocado, ¿no es cierto?, nos están diciendo que estamos frente a uno de los grandes, ¿no es cierto? Así es, sí, Mario Millán Medina, un hombre que supo plasmar, pero con total nitidez, la personalidad, la idiosincrasia de nuestra gente, de nuestro paisano. Sí, sin duda él tenía esa fina sensibilidad que hacía que lograba la identificación de nuestra gente, ¿no es cierto? Él plasmaba en su obra las vivencias, la cultura. Por eso es que él se sobreponía a la música simplemente, ¿no es cierto? Él sobreponía su personalidad, transmitía y lograba el clima con la gente, que la gente se sintiera bien, más allá de su banda musical, digamos. Él se sintió gratificado por su tarea en vida, es decir, se sintió reconocido, y económicamente también se sintió retribuido como correspondía a un autor, a un cantautor de su talla. Bueno, él fue un luchador constante en todos los planos, ¿no es cierto? Él fue una persona totalmente entregado a esto. No fue lo que se puede decir una persona organizada económicamente. El éxito económico surgía
surgía como una consecuencia directa se le daba de la obra de él, pero él no trabajaba organizadamente en función económica. Entonces es así de que, bueno, en su vida, si bien ha ganado mucho dinero, le ha tocado ganar mucho dinero, también así también se le ha ido y ha pasado un momento de zozobra económicamente, pese a que, bueno, mucha gente eso no conocía, pensaban de que, bueno, el éxito de Millán Medina ya era una cosa como se dice ahora, se paró para todo el viaje y así quedó. No fue el caso de mi padre, y bueno, sobre todo en la última parte de su vida, que se vio complicado, pese a que él falleció con 63 años, muy lúcido él, porque permanentemente era muy lúcido, pero dada su imposibilidad por la enfermedad que tuvo en los últimos años, que lo limitaron las posibilidades de actuar, él económicamente se resintió mucho justo cuando más necesitaba, pues simplemente por una enfermedad que para sobrellevarla sí en eso se le hacía muy cuesta arriba, y bueno, y ahí viene un poco también la injusticia. Él con Sadaik él no se fue para nada conforme, porque cuando él más necesitó, él reclamó entonces como ser uno de los temas que se usaron para una película de Walt Disney. Claro, él nunca le dio importancia a ese tema, pero después se le juntaron y ahí se dio cuenta de que estaba entregado de pie y mano. Y bueno, y eso quedó así. Eso podía haber sido para él nuevamente la posibilidad de un alivio económico, merecido por otra parte, y bueno, y después, en esa parte después ya terminó, ¿no es cierto? Mi madre, por suerte, ¿no es cierto? Bueno, vive de los derechos de autor. Nosotros le cedimos a mi madre la parte que nos corresponda, y bueno, mi madre por suerte vive Y cuando el éxito ese resonante del Rancho de la Cambicha, ¿qué edad tenías vos, Andresito? Yo pude haber tenido, sí, 3 años, más o menos, 3, 4 años. ¿Vos ya viviste la euforia de ese éxito de tu padre con el Rancho de la Cambicha? Sí, yo era muy, muy, muy pequeño. ¿El año 49? Bueno, no, sí, claro, no, en tal caso yo no había nacido, ¿no es cierto? Pero yo no, en este momento no estoy en condiciones de decirte, mira, en el año tal y el pico se dio en tantos meses. No, yo diría que fue durante unos años fue un éxito total. En el año 49 lo graba Antonio Tormo y lo conoce el país, y lo cantó el país al Rancho de la Cambicha. Bueno, entonces, y unos años después, ese éxito fue incluso mundial, la venta de discos fue mundial. Tormo batió récord. Y mi padre en ese caso se vio gratificado económicamente. Y tal es así de que hay alguna anécdota que alguna vez me contó Isaco, haciendo siempre de nuevo el humor, la chispa, sí, el humor, cuando va a cobrar un derecho de autor, va a cobrar su derecho de autor a Sadaik, y bueno, la gente que pululaba alrededor de Sadaik, que en este caso tengo entendido que eran los tangueros, así. Tengo entendido que, ellos fueron los que hicieron Sadaik. Y de repente un paisano así, y muchas veces, como en este caso era capaz de ponerse especialmente las pilchas, todo sombrero aludo, no te quepa la menor duda. Sí. Y dice que lo acompaña Isaco, y Isaco le dice, mirá, vamos a ver, fíjate lo que vamos a hacer ahora.
Y dice, vamos al bar de la esquina, después de Sadí, que salieron de Sadí, y realmente el cobro había sido insignificante, no como se daba, muy irregular los cobros de Sadí. Bueno, pero todo a la expectativa porque se suponía que cobraba siempre muy fuerte. Y entonces va al bar de la esquina, sí, y toda una gente se llena al bar. Así, toda la expectativa de lo que pedía, de lo que hacía. Y en un momento dado los llaman al mozo para abonar y ahí se levantan más de uno y estiran la cabeza. Y es en el momento que saca la billetera engordada con papel, reventada la billetera así, saca un billete grande. Creo que era uno de los pocos billetes que tenía. Y dice que las cabezas todas se movían, parecía una ola así. Y Saco dice que no podía creer, porque él no entendía nada, qué es lo que pretendía hacer con todo eso. Acompañaba y miraba y veía la que había engordado la billetera con papel. Y después cuando salieron, iban caminando por la vereda, lo seguían y se encimaban todos, querían ofrecerle hacer chamamé para dar. Querían hacer chamamé, yo compongo tango, pero estoy en condiciones de hacer un chamamé de éxito, seguramente usted, y así. Y ya venía el otro al lado, lo manoteaba, lo tiraba ese, y él iba caminando y así lo llevaba de tiro. Y decía Isaco, yo jamás pensé que la capacidad de miseria que podemos llegar a tener los cristianos. Qué bárbaro.